Saliendo un libro nuevo Wow. Mm. que lo voy a compartir. Take a break. Yeah, it's a lot. Takes a lot to write a book. Toma bastante tiempo escribir un libro. Then you've got publishers chasing you, promote it, right? Travel around. Yeah. Publicarlo, luego publicar, promocionarlo, viajar. Ok, entonces, So for those of you online, we have quite a group here. bueno, We're in tenemos un grupo bastante grande North online Carolina, y aquí and también en Carolina del Norte. I think most of the classes have been made available La to mayoría de our las visual clases se ha transmitido en vivo, and lively online. sessions, and Hemos tenido but, sesiones en vivo. Se fue el audio. Can't hear you. No se escucha. Bueno, el cuerpo sutil tiene distintos componentes. Está Buddhi, la mente, Ahankar. El cuerpo sutil es tal, y yo me refiero a él como materia psíquica opuesta a la materia física. Y el cuerpo sutil tiene la capacidad de reflejar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces, estos samskars se forman y maduran a vasanas. Esa es una predisposición psicológica y funcionamos de acuerdo con eso. Y todo esto en la existencia material, la voluntad de la jiva que está atada a su agencia, a su capacidad de actuar y su influencia, está bastante suprimida por aquello que se mueve, por toda esta contaminación en respuesta a su ambiente. Y todo eso tiene un momentum. Entonces, esta predisposición psicológica nos predispone a continuar actuando de acuerdo con esto y con nuestra capacidad de salir debajo de todo esto. Eso está significativamente inhibido. Mientras más funcionamos con una identificación con el complejo cuerpo-mente, entonces más nos convertimos de hecho en materia. En otras palabras, la diferencia en este sentido entre la materia y la conciencia es la libertad, el libre albedrío, la voluntad. Eso se cubre, por supuesto que no se pierde. Y el alma tiene esta cualidad, que tiene voluntad, tiene libre albedrío, y eso se cubre, tiene agencia. Pero ahora, con el ingreso de asociación espiritual, empezamos a acumular vritis en la chita. Y mientras se forman estos vritis, forman samskars y que maduran a vasanas espirituales. La manifestación de estos vasanas espirituales requieren una práctica profunda. Y la pregunta, por supuesto, es qué pasará en este caso, y mientras más sucede, entonces la jiva está saliendo y su voluntad está siendo liberada y se puede alejar del ambiente material y sus influencias y va a abrazar entonces una influencia en particular del ambiente espiritual, una influencia espiritual, el sadhusanga, ciertos capítulos del Bhagavatam, lilas, nombres de Krishna y todo eso.
Y por supuesto, y debido a que la voluntad de la Jiva está cubierta, está haciendo decisiones, está tomando decisiones, ¿cierto? Eso, la voluntad hace la libertad, pero al tomar decisiones basadas en quién es, entonces tomamos decisiones basadas en quiénes somos. No podríamos haber tomado otras decisiones porque tomamos decisiones basados en quiénes somos. Piensen en eso por un minuto. Tomamos decisiones, no hay duda de eso. Tomamos decisiones basadas, hablo de lo espiritual, también es cierto en lo material. Basados en quiénes somos, tomamos las decisiones y no podríamos haber tomado otras. Tienes que tomarlas de acuerdo a quién tú eres. Y por lo tanto, nuestras decisiones realmente son, me voy a referir a esto más como autodescubrimiento. Tomamos decisiones, esto es lo que soy. Así que de esta forma se desenvuelve nuestra vida espiritual. También lo material, pero la voluntad no funciona tanto ahí, está más cubierta. Y mientras más se descubre, va a estar ahí funcionando hasta cierta medida. Pero está muy limitada, entonces depende de cuánto la vamos develando. Y ahí más vamos a tener libertad. Ahí surge esa libertad. Y tiene cierta naturaleza. En el Chaitanya Charitamrita, Sanatan Siksha, la sección en la que Sanatan Goswami recibe instrucciones de Chaitanya Mahaprabhu, él le habla de los versos Atmarama, versos famosos del Srimad Bhagavatam, que son bastante centrales para el texto, porque en este verso lo que se dice es que de lo que se trata es del hecho de que Sukadeva Goswami, quien no tenía deseos materiales, se apegó a Krishna y sus pasatiempos. Entonces, esto significa que deben ser espirituales, porque él no tiene deseos materiales. Entonces, mientras más nos volvemos libres de los deseos materiales, más nos acercamos a la vida espiritual. Y el hecho es que nos vamos convirtiendo en un devoto. Entonces, Gyan, pasamos de Gyan a Bhakti. El verso dice también, ¿por qué los Atmaramas, aquellos que están satisfechos en el ser, pueden ser almas de místicos que tienen o que se han vuelto con un conocimiento y con una experiencia de que ellos no son inertes, de que, como digo, a menudo han experimentado en un sentido profundo yo soy? Y todos hemos experimentado el yo soy, pero ese yo soy está amenazado porque pensamos, yo soy eso y soy esas otras cosas que están aquí hoy y se van mañana. Entonces puede tener trepidaciones de no voy a existir más. Pero el hecho de que sí existimos es prominente. Es lo único que realmente sabemos por seguro. Tienes que pensar en eso. Puedo estar seguro de eso. Tal vez no estás aquí, tal vez es solo una extensión de eso. Entonces, esto es solo un aspecto del Atma, de que yo soy. Lo llamamos Swarup Gyan y es la realización interna, la experiencia de que no soy materia, soy conciencia. Soy consciente de que tengo conciencia. Ahora, en la Shankar Sampradaya es diferente, pero en el Vaishnavismo hay mucho más de lo que podemos tener conciencia. Está Bhagavan, tenemos que ser conscientes de Bhagavan y de nuestra relación con él. Entonces, ese aspecto del Atma, eso no va a salir a menos que hagas un sadhana correcto.
Vamos a Is- usar un ejemplo. Is there butter inside of milk? ¿Hay mantequilla dentro de la leche? What do you think? ¿Qué piensan? Where's butter come from? Pero entonces, ¿de dónde viene? Then it must be inside milk. De la leche. Bueno, entonces debe It's a estar tandem, dentro. though. I'd say it's, one is in the other. What is the label? Well, we're calling it milk. We're calling it milk. We're asking if La there's any vamos a butter llamar inside. And the leche. answer is, yeah, there is butter Y inside. preguntamos si es But que the hay question mantequilla is, how dentro. Y does la it come respuesta es out? que sí. La Do you pregunta es, freeze the ¿cómo milk es que for it to come sale? out? ¿Tienes que congelarla para que salga la Uh, mantequilla? you know, No. So you have to do a certain thing. You have to churn it. Tienes que hacer algo en específico, Then the tienes que butter will come batirla. out, Y de right? esa forma va a ir saliendo So, la mantequilla. If you have the sadhana Entonces, of si es que bhakti, tienes un sadhana bhakti, this method, then the este fact that you are a método, bhakta, y el hecho de que tú eres it'll un come out. bhakta, finalmente If you have a eso different va a sadhana, surgir. like Pero si tienes un sadhana sadhana of diferente, el sadhana de Gyan, which is just aimed el at cual es eliminating solo the ignorance dirigido a of my revertir la attachment ignorancia to de mi material things apego which a causes las cosas suffering, materiales que because causan they're going sufrimiento porque están aquí hoy y mañana se van so forth. y no me las puedo quedar para Then siempre. only this one side of Entonces, self, one solo aspect of ese lado del ser, solo ese aspecto del ser will be experienced. va a ser So, this experimentado. verse speaks about Atmaram, Entonces, it's lo que about habla este somebody who verso, Atmaram está experienced that. hablando acerca de alguien que está experimentando eso. That person, Pero esa in this case, persona, Sukadeva, en este caso became Sukadeva, attracted se to Krishna's volvió lilas. atraído a los lilas de Krishna. And so the question is why. And Por the lo answer tanto, is, la well, pregunta es he ¿por told qué? us, Y la you know, respuesta es, such bueno, is the nature of Krishna. He is the así es la naturaleza de Krishna. Él es el objeto de amor. Sukadeva came in touch with him Sukadeva se puso en through contacto hearing con verses from the eso Bhagavatam a that través his de father escuchar sent versos del with the Bhagavatam. woodcutter. Sukadeva had left home, Mientras su papá lo mandó a buscar 16, leña living in the al forest. His father, bosque, Vyas, su then padre gave him Vyas poetry from the Bhagavatam. le dio poesía The del Bhagavatam woodcutter who would go and cut wood for fire, collect firewood, and try to sing a, these verses in the forest. a un leñador que He- fue enviado just al hearing bosque it, his heart was para el fuego. hearing Y él that. tan solo con escuchar eso, Bhagavatam verses, the other side, esos versos del Bhagavatam, right, todo este otro lado de él, there's different terms for it. Gyansha, bueno, hay distintos diferentes términos para eso. Dharma Bhutagyan, Gyan, Shakti, el atributo del ser. It's knowledge. Knowledge means Es conocimiento. Ese conocimiento significa aquello que trae, come in touch with an object. que que nos lleva en The contacto con un insight objeto, of what it is. We call that el knowledge. entendimiento de lo que es. Cognitive Eso es conocimiento, feature es una to the cualidad self. cognitiva It del doesn't know ser. anything, No es que but sepa it nada, reveals pero revela things to a knowing cosas subject. hacia Self is a un knowing sujeto capacity. conocedor. El ser tiene la It capacidad de has the saber, attribute of knowledge tiene el atributo del inherent in it, conocimiento inherente en él, el cual reveals things revela cosas to a knowing shelter, the self. el refugio de conocimiento que So es el here we ser. have Swarup Así Gyan, que aquí tenemos the Swarup self Gyan, that's el conscious, and has ser, an attribute la conciencia que tiene un of atributo knowledge de inherent conocimiento in it. inherente en él. Jiva Goswami turns to Jiva Ramanuja Goswami for his le habla a Ramanuja Jiva Tattva. acerca de Jiva They say, Tattva. that's what we say, basically. Perdón, And él mira a Ramanuja para decir lo que give an dice él de Jiva example Tattva, eso es lo que from decimos nosotros. Para dar un Ramanuja. ejemplo If you que have deriva de the Ramanuja, lotus, si tienes un loto azul, then the lotus entonces el and the loto blue y el azul are the flower and its attribute, son la flor y su atributo, respectively, which are inseparable. respectivamente, y los cuales son Inseparable. inseparables el uno del otro. Madhva uses another term, vishesh, to use También that se usa otro término llamado Vishesh, and the la difference unidad between an ocean and a y la wave. diferencia entre el océano y una In Gaudiya ola. Vaishnavism, we Y say, en el Gaudiya Vaishnavismo Achintya decimos Vedaveda. Achintya Veda These are Veda. all similar ways of Son talking formas about similares something de that hablar is de algo pervasive in que está Vaishnavism, prevalente but en is el absent Vaishnavismo in y Advaita que está Vedanta. ausente en el Advaita Vedanta. El Advaita Of Vedanta course, the jiva as an individual is thought to dice be que la an jiva es un illusion, individuo but que se piensa que es una ilusión, there is Brahman. pero You are finalmente está Brahman. Brahman y tú And eres Brahman Brahman. doesn't Y Brahman
no experimenta dicha, no sabe nada porque no hay nada de qué saber, no hay objetos, solo hay Brahman. Entonces, lo que queremos decir es que Brahman es dicha, es conocimiento, lo que sea que eso signifique. Es conciencia sin contenido. Ramanuja dice, no hay significado a una conciencia sin contenido. No tiene ningún significado. Si es que hay conciencia, tiene que haber algo de lo que ser consciente. Y ahí es donde, esa es la respuesta Vaishnava a eso, y que es consistente en todas las escuelas de Vedanta. No, la conciencia es el significado de algo, no puede haber una conciencia sin contenido. Entonces sí hay un mundo, por ejemplo. Hay un mundo allá afuera. Shankar dice que no hay. Los Vaishnavas dicen, sí hay un mundo, solo que no es lo que tú crees. Está ahí. Y hay un aspecto, un atributo del ser llamado conocimiento. Ramanuja lo llama Dharma Bhuta Gyan, la característica del ser. Y debido a que el ser es eterno, esta característica es eterna. Entonces la jiva tiene inherentemente conocimiento eterno. Tiene el contenido del conocimiento. Y cuando está en contacto con un objeto, eso se manifiesta. Ahora, ese atributo se expande o se contrae. Bajo la influencia de Maya Shakti se contrae, se filtra. Y tu conocimiento va a ser distorsionado. Eso lo llamamos conocimiento material. Hay otro ejemplo que usamos de que el ser es como una lámpara. Es autoluminosa. Sabe, por decir algo, que existo. Su luz también ilumina otras cosas, revelándolas. Entonces, esa proyección de la luz es un atributo del conocimiento, es inherente en sí mismo. Y cuando brilla en algo, entonces ilumina a otras cosas. Es conocido. Entonces ese atributo puede expandirse o contraerse, y su expansión o contracción no constituye una transformación del Atma. Lo que se dice en los Shruti, los Vedas y las Escrituras no es un sujeto de transformación, como el nacimiento, la muerte, la enfermedad, la vejez. Son transformaciones físicas y materiales, no son algo interno, una transformación interna. Pero cuando el conocimiento se expande o se contrae, no está transformando la constitución de la naturaleza del ser. Es comparable a algo así como si yo me siento aquí y luego me paro y camino hacia allá y luego voy a otro cuarto y me recuesto. Hay movimientos, pero no hay transformación en mí. Entonces el Vaishnavismo se explica así. Entonces típicamente en la vida material, el ser, como dije, está consciente de que existo, pero se identifica de mala forma con lo que es. Entonces siente que puede que yo no exista y tiene que luchar con esa existencia. Entonces ese conocimiento está contraído y filtrado y distorsionado. Pero a través de la buena asociación y el sadhana y la influencia de la energía interna, se expande ese conocimiento. Entonces Sukadeva en el Bhagavatam, él ha oído el Bhagavatam y el atributo del conocimiento se revela a sí mismo como un sirviente de Bhagavan. No solo como conciencia diferente de la materia, y se ha puesto en contacto con el objeto perfecto de amor. Entonces,
Este conocimiento includes knowledge that incluye I'm a servant of conocimiento Bhagavan. de que soy un sirviente de Bhagavan. That needs to be in the jiva. Eso significa estar en la jiva. Shankar would say, knowledge Shankar diría, we el acquire, it's conocimiento que all just going on adquirimos in the Antakaran, the material subtle body. está todo sucediendo en el Antakarana, en Yes, el material cuerpo subtle body sutil, is mientras destroyed. que There's los just cuerpos me, sutiles materiales se contentless, destruyen y contentless consciousness. solo called es no fantasy, conciencia sin basically. contenido, lo que podríamos llamar Incoherent básicamente fantasía, una idea incoherente. Now, if bhakti is thought Ahora, si es que inherent, then Bhakti there's a problem. se piensa que no es inherente, This goes entonces to es the un core of problema. what we're talking about here. Entonces, de esto es el Because then núcleo it de lo que says that estamos hablando aquí. those who think that Porque luego se dice que aquellos que piensan así sandarbhas of jiva, han mal entendido los sandarbas de Jiva Goswami. they really embrace an awakened Ellos perspective realmente of the self. The self is just consciousness, that's all. Swarup están abrazando una perspectiva del ser de que solo es conciencia y que eso just consciousness. es solo conciencia. And then it gets a spiritual Y body. luego obtiene un has cuerpo knowledge, espiritual que tiene has bliss, conocimiento, que tiene dicha that's ontologically different. y que es ontológicamente self. diferente del ser. That's a problem. Ese es un problema. Because it's said be yourself. Porque se dice sé tú ontologically mismo, different. pero eso es ontológicamente It's diferente de all ti. external. Es What todo is the externo. difference? Here's a good question for ¿Cuál es you la between diferencia? that, Esa es una buena present pregunta condition, entre eso y tu right? You have a condición body, presente. Tienes un cuerpo, it has an antakaran, tienes una antakarana, una experiencia de conocimiento, pero que es diferente de ti. Y ese es todo el problema. Has identificado algo que no eres tú. Nosotros le llamamos cuerpo espiritual, pero realmente es solo un vestido, un uniforme que usas. Entonces, para poder ser tú mismo, tienes que usar un uniforme en esa perspectiva. El SIDA deja, pero si es que miras atentamente a las enseñanzas de Jiva Goswami, lo que surge desde sus sucesores, particularmente en la forma de decir, y estoy haciendo una referencia a él, si es que recuerdas, Krishnadas Kaviraj Goswami, él era un estudiante directo de Jiva Goswami. Él tomó las enseñanzas de los Sandarbhas y lo puso en una hermosa narrativa, tomando la filosofía compleja sánscrita y discusiones teológicas en una poesía simple bengalí en el contexto de la narrativa de la vida de Chaitanya Mahaprabhu. En el contexto de eso, un capítulo es Chaitanya Mahaprabhu está enseñándole a Sanatan Goswami. Y Chaitanya Mahaprabhu está hablando acerca de este verso Atmarama del Bhagavatam, donde se sorprenden de que Sukadev esté atraído a los pasatiempos de Krishna, que no tiene atracción material, por lo tanto debe ser algo espiritual, un movimiento trascendental en la trascendencia, un movimiento en la trascendencia. No es solo ausencia y vacío. Entonces Mahaprabhu habla de cada verso y dice cada uno de estos tiene distintos significados de lo que es el Atma. Uno de ellos es Swabhav. Swabhav significa naturaleza inherente. Y luego dice que Chaitanya Mahaprabhu le dice a Sanatan que el Swabhav de la Jiva es la experiencia y el sentido de que yo soy un eterno sirviente de Krishna. Pero, dice el verso, esa sensibilidad que experimenta ese conocimiento está cubierta por los apegos al cuerpo material y la mente. Lo que está diciendo ahí es que la jiva tiene una naturaleza inherente como un devoto. Cada uno como un individuo, cada uno tiene un swabhav individual, una naturaleza inherente. Esto es como un código genético, por así decirlo, del Atma. Y con el ambiente correcto va a emerger
si es que escuchamos el Bhagavatam, si es que escuchamos a los sadhus, entonces nuestra práctica se vuelve firme y los vasanas se empiezan a formar. Y eso corresponde con quiénes somos, cuál es nuestro código genético, por así decirlo. Es una explicación larga, pero el comienzo de nuestra práctica de bhakti involucra limpiar los vasanas materiales, las samskaras materiales que hemos estado arrastrando por todos lados, incluso en contra de nuestra voluntad, que ha sido cubierta en gran medida. Entonces, mientras más limpiamos esto, el ser empieza a emerger en la práctica. Y cuando la práctica se vuelve muy firme y tenemos buena asociación, que puede informarnos teóricamente acerca de nuestra naturaleza, esto también va a ayudarnos a formar samskars, vasanas, y van a formar, usando la analogía de nuestro código genético. Y el punto aquí es que quienes somos es inherente dentro de nosotros, como un sirviente de Bhagavan. Nuestro cuerpo espiritual es inherente, no es algo que ha sido superimpuesto en nosotros, que somos simplemente algo en blanco, no somos diferentes de quienes somos, lo cual no tiene sentido. Basado en un malentendido de los sandarbas, si es que llegamos a una conclusión, es decir, esta es una forma desnuda, eso se vuelve un sinsentido no inherente, de que eres una forma desnuda no inherente y que que eres diferente a la personalidad del Krishnalina que supuestamente eres. Entonces, eso es ontológicamente diferente de ti y que todo está en el Swarup Shakti y que el Swarup Shakti no está inherente en ti. Entonces, si seguimos ese ejemplo, podemos entender un entendimiento de los sandarbas. Para responder tu pregunta, sí, los samskaras son materiales y son retirados. Y eso es lo que limpiamos en el corazón, como dice Mahaprabhu, Chetodharpana Marjanam. El espejo puede tener imágenes en él del mundo. Podemos girar el espejo hacia el mundo o hacia Krishna, limpiarle el polvo, liberarlo de esas imágenes y girarlo hacia Krishna. Y entonces ahí va a salir otra imagen. Y cuando yo realice a Krishna, voy a realizar quién soy yo en relación a Krishna. Los dos en el lila son uno. Entonces, de acuerdo con Krishna, de acuerdo con mi naturaleza, voy a estar atraído al bhakti y a lo que corresponda con mi naturaleza. Entonces, la Gaudiya Sampradaya, todos estamos aquí porque por mayoría tenemos swabhavs que corresponden con el Gaudiya Vaishnavismo y lo que él facilita, Madhurya Rasa en particular, un tipo particular de Madhurya Rasa. También Sakyabhav, Nityananda Prabhu, es bastante prominente en esta Sampradaya, es Balaram mismo. Ahora Chaitanya Mahaprabhu ha dicho algo profundo y también amplio. La otra mañana escuchábamos también de que es el Yuga Avatar. Entonces esto es más grande de cierta forma. Entonces, las personas, de acuerdo con la influencia que tengan en la Chaitanya Sampradaya y la Parivar particular en la que estamos, llamada Bhaktivinoda Parivar,
La gente ha sido tocada por distintos Swabhavs, incluso de Vaikunta o de Vrajabhakti por Vatsalya Bhav, lo cual lo facilita la Vallabha Sampradaya comparativamente. Entonces, esa es la amplitud de la tradición que ha dado Chaitanya Mahaprabhu en el mundo moderno, haciendo conocidas también otras sampradayas como la Ramanuja Sampradaya y Madhava Sampradaya. La campaña de Prabhupada, por ejemplo, es muy difícil encontrar algo así en el hinduismo y en el Advaita Vedanta. Hay otras escuelas de Vedanta, otras sampradayas, pero nuestra Parivar es algo que tiene vida. Han sido motivados por la vida a compartir. Es que hay una bienaventuranza en compartir su experiencia. Esa es mi respuesta, ¿me entiendes? Entonces, los samskaras materiales serán retirados. Ese es el comienzo, eso es lo que hacemos. Hay una analogía de decorar la casa, que bueno, primero tú tienes que sacar las decoraciones antiguas para poner las nuevas. Está sucediendo simultáneamente, pero de acuerdo con el Swabhav de la Jiva, va a responder a diferentes influencias externas. En este caso, sería este capítulo del Bhagavatam u otro. Entonces tienes que distinguirlo de una idea mental y te puedes involucrar en el Bhakti en una idea particular basada en un samskara material. Por ejemplo, puedes pensar, realmente me gusta ese guru, parece muy agradable. O me gusta ese guru porque ella es mujer y ya no confío en los hombres. Entonces, eso no está basado en tu naturaleza inherente, pero está basado en tus samskaras materiales. Te puedes involucrar así, eso es cierto. Pero luego, con el tiempo, si quieres progresar, entonces va a surgir el ser desde dentro y puede que hayas hecho una buena decisión basado en algo externo. Eso está bien, no hay problema con eso en un sentido. Pero finalmente, si es que quieres poder develar realmente tu ser y de tomar decisiones basadas en tu Swabhav, cuando resuenas con esas influencias, estar basado en quién eres inherentemente, en tu naturaleza. Entonces, ¿nuestros anartas están conectados con nuestros samskaras materiales? Sí, por supuesto. Anarta significa falsos valores. No tienen nada que ver con la naturaleza del ser. Son externos. ¿Sí? Y toda esta idea de la no inherencia anulan el hecho de ser sirvientes de Krishna. Bueno, esa perspectiva no inherente que algunos gaudías profesan, lo que no necesariamente quitan eso, pero lo que dicen es que el ser, el Atma, tú, es simplemente conciencia sin contenido. Eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Es todo lo que eres. Y entonces no seríamos sirvientes, si es que no hay distinción. Sí, esa pregunta surge. ¿Qué tipo de servicio, de sirviente soy? Si es que ese servicio está hecho por un Shakti que no es inherente en mí. Y eso refuerza el hecho de que el Shakti es ontológicamente diferente del ser. Entonces, este Swarup Shakti, todas las emociones que suceden ahí están en el espíritu, Antakarana espiritual del Siddhadeha. Entonces, es como decir que el ser es alguien que maneja un
un auto, pero no tiene sentido, porque en este caso el auto, en este caso el Siddhartha, tiene conciencia propia y es superior al Atma. Entonces es correcto que te hagas ese tipo de preguntas que estás diciendo. Pero puedes ver que es mucho más orgánica esta otra visión del Vaishnavismo. ¿Y qué es lo que dicen los Goswamis, lo que están enseñando? Las enseñanzas gaudíes no surgen del vacío. Es una sampradaya Vaishnava. Tiene mucho en común con otras sampradayas, pero es una diferencia central entre el Vaishnavismo, eh, el saber quién eres tú, inherentemente un sirviente de Krishna, y que tienes un cuerpo que no es diferente de ti. El Gopal Tapani dice, esta Atma Vritti, en este caso significa, Vritti significa, no es algo externo que sucede en la mente, tiene un significado diferente, significa un carácter, es una característica del Atma, Atma Vritti. Y se explica este Atma Vritti como es que incluye un Parsadadeja, un cuerpo espiritual, un Siddhadeja. Y eso es como tú quieres funcionar. Así es como queremos funcionar, como un devoto, ¿sí? Entonces, siguiendo con la pregunta del Atma, ¿hay jivas ilimitadas? Entonces, ¿acaso todas ellas son todos devotos de Krishna? Krishna significa Bhagavan. Krishna significa, dentro de Krishna está Narayana, está Nrsimha, hay formas ilimitadas. Entonces sí, significa que la naturaleza de la jiva, Jivatma, es inherentemente un sirviente de Bhagavan. Eso es lo que es, ese es su dharma, su naturaleza, es su propósito central, su propósito de vida, es significado, es un telos para la jiva. Que es la realización de que soy un sirviente de Bhagavan y que solo existo por ese propósito. En términos que usa Ramanuja, por ejemplo, dice Sheshatva. Esta Shesha, esta se, de Seshatva, solo es por existe solo por un propósito de deleitar a su fuente, puesto en esos términos. Tenemos una fuente, está Bhagavan, nuestro propósito es simplemente complacerlo a Él, servirle a Él. De eso se tratan todas las atmas. My question is related to Gaurangi Priya Mi pregunta se relaciona con la pregunta de Gaurangi Priya. Quiero preguntar acerca de Brahma Sayuya y el hecho de que incluso en otras Vaishnava Sampradayas no reconocen una meta real, pero en nuestra Sampradaya sí, tomando en consideración este Swabhav de la Jiva, sabe que él o ella es un sirviente de Krishna. ¿Acaso Brahma Sayuya es una forma de servicio a Krishna? ¿Ese sentimiento es realizado ahí o es solo algo temporal? Porque la jiva confunde el servicio a Krishna. La pregunta es acerca de Brahma Sayuya porque en el Gaudiya Vaishnava decimos, no eres Brahma, pero te puedes fundir con Brahman en un sentido e identificarte con Brahman de una forma que te liberas de la condición material y eso lo llamamos Ayuya Mukti. Entonces aquí Brahman significa Brahman indiferenciado, indeterminado, en comparación a Krishna, que es determinado y lleno de cualidades, lilas, forma y todo eso. Entonces, algunas almas están buscando Brahma Sayuya. Decimos lo que describe Shankar no es
No es cierto porque hay una yiva. Puede decir que hay una yiva o que solo hay Brahman. Entonces hay una yiva que puede identificarse con Brahman y entrar en Brahman y su individualidad aún está ahí, pero no está consciente de su individualidad porque está completamente identificada con el todo. Y a eso lo llamamos Ayurveda. Entonces la pregunta es, si es que cada jiva es un sirviente de Krishna, entonces ¿esta es alguna forma de servicio? Pues no, no lo es. Y de lo que se trata es de realizar el Swarupgyan de la jiva. Esa es la primera parte, porque no has tenido el sadhana apropiado para poder eh, hacer surgir la cualidad relacional, el aspecto relacional del ser, no se ha realizado ahí. Incluso la gente en Brahman, ellos se pueden mover desde ahí, eso es posible por la gracia de Krishna, poder realizar esta cualidad relacional de ser un sirviente de Bhagavan. Entonces, Bhaktivinoda Thakur lo llama una forma indistinta de liberación. La naturaleza completa del ser no ha sido realizada, pero hay una diferencia entre la materia y el ser siendo realizado. Entonces, el ser puede ser realizado de una forma que sea problemática en términos de realizar su identidad final como sirviente, porque eso no está facilitado en Brahman, el poder avanzar y realizar y pensar en Bhakti. Entonces los gaudillas son muy cautelosos con este tipo de acercamiento. Ellos piensan que es mejor estar en el mundo material y tener deseos materiales. Piénsalo así. Los deseos materiales pueden ser muchos y pueden mantenernos en el samsara, pero el deseo de lograr Sayuya Mukti, Mokshatva, para poder tener éxito, ese deseo tiene que ser más fuerte que todos los deseos materiales puestos juntos. Tienes que retirar todos los deseos materiales, pero hay uno, el deseo de ser liberado. Estoy preparado para irme a los Himalayas y vivir en una cueva y hacer todo lo que sea necesario. Pero ese es un deseo muy poderoso. Por lo tanto, eso no forma un bhakti samskara. Obtienes un samskara para eso. Y para poder salir de ahí y desarrollar bhakti samskars, estás en una posición peor. Si es que hablamos con alguien que está muy involucrado en el Gyan Marg, es muy difícil hacerlos cambiar de opinión en comparación con otra persona ordinaria que se le puede hacer más fácil decir, bueno, estoy en el mundo material y amar imperfectamente, que no amar para nada y simplemente ser. Esto es lo que hace cambiar su mente. Decimos, este tipo de mukti no es deseable. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Prefiero estar en el mundo material, aquí puedo tener sadhusanga, preparar una oportunidad para el bhakti y todo eso. Entonces, nunca será una destinación final para alguien. Pudiese ser porque todo es posible, pero que vayas allá por tus propias acciones, sí, puede ser. Hay bastantes preguntas de seguimiento. Estos vasanas y samskaras son materiales y los cuales se acumulan. Es necesario trabajar, por ejemplo, si es que tengo un trauma y tengo que ir a psicoterapia y cosas así. Estos traumas pueden estar ahí para tu avance espiritual. Entonces, necesito trabajar en eso, por ejemplo, con psicoterapia o, o puedo simplemente continuar y a involucrarme en prácticas espirituales. Bueno, eso depende de cada uno. Si es que tiene la capacidad de
de pedir, de tomar prácticas espirituales, debes hacerlo, y si es que no, tienes que tomar algún tipo de ayuda. Depende de la evolución y la capacidad de de absorberte en Bhakti. El Bhakti tiene esa capacidad, pero tu potencial, tu capacidad de aplicarte en Bhakti puede estar limitada. Entonces puede que necesites tomar acciones de acuerdo a eso. ¿Cuáles son otras preguntas de seguimiento? Bueno, hay muchísimas. Sayon dice, Okay. Dandavats Maharaj. Dandavats Maharaj, Yeah, this is a very deep and beautiful esto es una conversation. conversación muy bella y profunda. So, what you mentioned Entonces, earlier about how lo que we mencionó make antes decisions based on es who que we are. tomamos decisiones basadas en quiénes somos. Would it be fair to say that we Sería make justo decisions decir que based tomamos on who we decisiones conceive ourselves to basados be or who we en imagine quienes ourselves nosotros to be? For concebimos ser example, if we o think quienes we're the imaginamos que body, cada uno es. Por ejemplo, si es Materially que pienso speaking, que that's the case. soy, materialmente hablando, es así. Si es que pensamos que somos algo que no somos y basado en eso tomamos decisiones, nos identificamos con eso, ¿cierto? Materialmente hablando. So if Sí. Entonces, in the same way, if we en la misma actually forma, conceive ourselves to si es que be nos what concebimos we ser were told that we were in the que somos in lo que nos dicen Shastras que and by somos en los the Shastras awakened masters that we are y por los Satchidananda, and maestros we actually iluminados conceive que somos ourselves to be Satchidananda, pure entonces existence, podemos pure concebirnos a awareness, nosotros and mismos pure ser pura unconditional existencia, pura contentment. conciencia y puro And contenido it incondicional. would seem to Entonces, follow, pura it would dicha, seem perdón, to follow incondicional. that Entonces, the potential is there, el the potencial es unlimited ese. potential is there El potencial to ilimitado está have all of ahí the para tener experiences toda esa and experiencia serve in all the ways that y we wish servir todas las formas que desearíamos describe. ser Would that precisamente be de la forma que accurate, usted Maharaj? describe. ¿Sería eso cierto, Maharaj? Sí, en un sentido. Pero lo que contemplas en un cierto de sadhana, eso es lo que lograrás. No hay duda de eso. Pero aquello que tú eliges, eso tiene que ver con tu genética o tu swabhab, digamos. Sí. Thank you so much. ¿Qué más? Nambayan pregunta si es que puede explicar la inherencia de Gyan en la Yiva, o si es que puede haber acerca de la inherencia de Ananda en la Yiva. Por supuesto que hay Ananda en la Yiva. ¿Por qué? Porque Bhakti está en la Yiva. Entonces, el conocimiento apropiadamente entendido es Bhakti. Rayavidya Rayaguyam. ¿Cuál es el rey del conocimiento? Baladeva Vidyabhushana identifica esto y se refiere al Bhakti como conocimiento. Entonces, este atributo del ser, este Dharma Bhutagyan, el Bhakti se incluye ahí, la dicha se incluye ahí. Por supuesto que la Jiva tiene bienaventuranza y tiene conocimiento, sí, sí. La escritura está llena de declaraciones para ese hecho. Ahora, el sector no inherente dice que no. He escrito un artículo completo en esto y otros 3 más. El libro está lleno de cosas así. Usamos algunas analogías de béisbol para este hecho particular. Estoy muy ansioso por este libro, pero bueno. La escuela no inherente dice que no hay conocimiento en la Jiva, eso es lo que discutimos, y que tampoco hay bienaventuranza, lo cual es una conciencia sin dicha. La dicha apropiadamente entendida es Swarup Shakti, entonces debe estar manifiesto en la Jiva. Hay 2 tipos de Jivas en cierto sentido. Las eternas liberadas y las eternas condicionadas. Las eternamente condicionadas pueden volverse liberadas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, que aquellas que están en el cielo espiritual
están llenas, y obviamente están llenas de dicha y conocimiento, no se agregan en ningún punto. Es quienes son, es parte de su constitución. La única diferencia entre aquellos materialmente condicionados y materialmente liberados es que aquellos en condición material, condicionados materialmente, el Bhagavatam dice que se han girado a la dirección incorrecta. Ellos se alejaron de Bhagavan. Ontológicamente no son diferentes, sino que se han alejado de Bhagavan. Eh, Se han alejado de Bhagavan. Cuando ellos vuelven a Bhagavan, entonces su naturaleza inherente emerge. Eso es lo que es inherente en ellos, de que no son ontológicamente diferentes, que son almas liberadas, inherentemente dichosas, con conocimiento y todo. Bueno, la pregunta es cómo puede el Tatasta Shakti vi uno con el Swarup Shakti. Pero eso es un malentendido porque la Jiva solo es un Shakti en una forma o sentido indirecto. La Jiva es una dravya, una sustancia, como el fuego es una sustancia material. Y todas las sustancias, el fuego, el agua, la tierra, por ejemplo, todos tienen Shakti. Entonces, ¿cuál es el Shakti del fuego? Tiene la capacidad de quemar. Ese es su Shakti. Entonces, nosotros las Jivas, explica Jiva Goswami en su Sandarbha, somos una dravya con conciencia, con autoconciencia, diferentes al fuego, al agua, a la tierra. Y nos referimos a eso algunas veces como un Shakti en las escrituras porque funcionamos como un Shakti de Bhagavan. Funcionamos como uno de sus Shaktis. Pero somos Dravya, Vivinamsa, una parte separada de él. Entonces Dravya tiene Shakti. ¿Y cuál es el Shakti inherente de esta sustancia? La Shakti material, Maya Shakti, no es inherente a la Jiva. Lo que es extrínseco es este Shakti de la Jiva es que funciona como un sirviente eterno. Esa es su única elección y eso no está manifiesto. ¿Por qué? Porque la Jiva se ha alejado. Entonces, ¿cómo puede este Swarup Shakti ser cubierto entonces? Lo vemos todo el tiempo. Una partícula de esto se manifiesta en la Jiva. La Jiva se ha alejado de eso. Les voy a dar un ejemplo. Los versos del Bhagavatam dicen que las almas condicionadas materialmente se alejan de Bhagavan y el término usado ahí que se usa es algo antagónico, perdón, que va en contra de eso, quiere decir. Se ha ido en contra de ello. ¿Cómo es que puedes irte en contra de Krishna? No es que hayas estado ahí y te hayas ido, sino que perpetuamente te has girado, le has dado la espalda. Entonces funcionas en una forma en que estamos ignorando Bhagavan. Entonces, digamos que eres un devoto y que haces alguna ofensa a Krishna y a los devotos y te vas como en contra de Bhakti y Bhagavan. En casos extremos, vemos que el Bhakti se contrae y se vuelve inmanifiesto. Aún está ahí, pero se vuelve no manifestado y con el tiempo tengo que rectificarme a mí mismo y eso vuelve a la superficie. Es algo práctico, es una experiencia de tal cosa. Entonces podemos decir que no hay Swarup Shakti en la Jiva. Si decimos eso, lo que quiere decir es que la Jiva aquí significa alma condicionada. No hay Bhakti manifestado en el alma condicionada materialmente. Pero el Atma no está condicionada por la materia. En una sección de los Upanishads, Chandogya Upanishad dice que las cualidades de la Jiva liberada se escriben 8
y que es imposible para la jiva tenerlas. Impossible to have them. Es imposible Then que a las little later, tenga. Pero luego, después, that explica the Atma has them. que el Atma Distinguishing sí the las jiva tiene. from the Atma. Distingue la jiva del Atma. And if you look at them, you think, Y si es que miras well, eso, vas a entender freedom from qué es death, eso. La freedom from libertad de la hunger, muerte, la libertad de la hambre, freedom from old age. Well, libertad obviously the Atma de... has all those qualities, Bueno, but the jiva todo doesn't have them. el Atma tiene eso, todo eso, pero la jiva no la In the tiene. conditioned state. Está en un estado condicionado. Eso es But they're imposible inherent, ahí, right? pero son inherentes. One Entonces, place, en un lugar, commented on one statement from Krishnadas ha comentado una Sridhar declaración de Sridhar Swami his commentary on en a su verse comentario from en un verso de, Vishnu creo, Purana. And he says, el Vishnu Purana que there's dice, no Swarup Shakti in the jiva. no hay Swarup Some Shakti en la want to jiva. jump on that and make a whole philosophy out Entonces, of that, but él this quiso is hacer the toda way una it goes. filosofía de eso. You understand? Swarup Y lo he Shakti explicado. Bueno, Swarup means Shakti that's what it significa, means. That's eso es lo que significa, that's the devotional energy. es la energía devocional. It's external to No es you. inherente en ti, sino que es algo Always. externo, So, siempre. there's no conflation between Así que no hay Tatastha Shakti and Jiva Shakti because the conflicto Jiva is entre Tatastha Dravya. Shakti y Jiva Shakti porque It's Jiva really es not a una Shakti. sustancia, realmente no es un It's Shakti. manifest from the Tatastha Shakti of Masankarshan. It's a transformation of the Es una Tatastha Shakti, transformación del certain Tatastha power Shakti, un cierto poder of Masankarshan. de Mahasankarshan. In the spiritual world, En el mundo espiritual, 99.9, well, you can't really make 99,9 o realmente no the puedes vast hacer los majority cálculos, of pero the liberated la jivas vasta are mayoría de all las jivas tatastha. materiales son Even the todas tatasta. Nityamuktas, the Incluso los Nityamuktas are also nityamuktas. Los tatastha. nityamuktas They're también son transformations of the tatasta, son Tatastha Shakti. transformaciones del tatasta When you come Shakti. to Radharani, Cuando you have llegas a transformation Radharani, of the Swarup Shakti. entonces ahí tienes una transformación del Swarup Shakti. Krishna is the substance. He Krishna has es una Shakti. sustancia, Radharani and tiene Krishna, they're one. Shakti. It's two Radha y persons, Krishna two son persons, uno, one en una soul, dos one Atma. personas y un And there Atma. are other kind of Y primal hay Parshad otros associates with Krishna, asociados principales de Tatsarupya. Krishna, que son Tatvasarupya, Whereas the Nityamuktas Tatswarupya, mientras que los Nityamuktas and Sadhana Siddhas, y Sadhanasiddhas, Tadrupya. ellos son So there's a Tadrupya. slight difference. One is a transformation of the Swarup Shakti, the other Una is a transformación del Swarup Shakti, la otra es una transformación del Tatastha Shakti, dotado con Swarup Shakti. which is bhakti. Se le ha otorgado, el cual es Bhakti. So yes, the jiva has bliss, sure. Entonces la jiva tiene bienaventuranza de seguro. That's the whole. This is. Let's go to Bhagavatam. Entonces, vamos al Bhagavatam. Bhagavatam. El Bhagavatam This is the conclusion of the Brahma Vimohan es Lila. la conclusión del Brahma Vimohan Lila. One of the principal conclusions Una of de the las Brahma conclusiones Vimohan Lila principales del is Brahma Vimohan Lila, described there in the text, está descrita ahí en that el texto, es que just what the Brihadaranyaka says, Brihadaranyaka Upanishad, that it's not no the hay, wife that no es la the husband loves. esposa lo It's que not the ama al husband esposo, that the no es el wife esposo loves. lo It's que not ama a the la children esposa, no that son the los parents niños love. It's not the lo parents que aman that los the children padres, love. no It's son the los self, padres lo que aman los niños, es el the ser. self that one El loves. ser es lo que uno ama. When we identify, Cuando nos when we identificamos extend ourselves to y nos identify with a house, with a extendemos a country, nosotros with a mismos con una family, casa, con un we país, con una then we familia, think we're loving pensamos que house, estamos amando but la we're casa, loving ourselves. When I pero say it's my realmente nos house, estamos amando a nosotros mismos. Cuando I extended digo es mi myself casa, into the house me by he way of extendido a mí identification. mismo, a mi casa, como una And forma I de love the house, but really I identificación. love the Y self. amo la casa, pero realmente And what amo it's el ser. saying, what the Y lo que Upanishad is estamos saying, diciendo con is that esto, lo que dicen los all these Upanishads, manifestations of the es que material todas estas world, they have manifestaciones del no mundo material substance to no them. tienen There's no bliss sustancias in en them. ellos, no hay bienaventuranza en Bliss is in ellos. the self. La dicha está en el The self is ser. the object of love in El this ser world. es el objeto de amor en este mundo. And the self is Y the el one thing in this ser world that most es resembles la única cosa en God. este mundo que más se Right? parece a And Dios. so the Bhagavatam goes on. Entonces el Why is Bhagavatam it continúa. that the ¿Por qué self es que el ser is the seat, es Jiva Goswami el says, asiento de, uh, como dice Jiva Nirupati Goswami, Prem, Nirupati,
Nirupadi Prem, que limpia los upadis, las designaciones, como americano, indiano, hombre, mujer, blanco, negro. Todos esos son upadis, designaciones, las limpia. Y lo que vemos realmente es que este mundo es donde se sitúa el amor, Nirupadi Prem, y eso es el ser. Nos estamos moviendo en búsqueda de nosotros mismos, ¿no es así? Fue a la luna y ¿qué estaba buscando? Se estaba buscando a sí mismo. Soy, el yo o I es la palabra más pequeña en el idioma inglés, es la más usada y la menos entendida. Lo usamos más que cualquier otra palabra y la entendemos menos que todas las demás. Es lo que todos estamos buscando. Todos están buscando el ser. ¿Y por qué es que buscamos al ser? Porque estamos atraídos al ser. Es porque el ser es parte y porción de Krishna. Podemos sacrificar todo el mundo por el ser. Y similarmente, cuando sacrificamos al ser por Krishna, entonces eso es bhakti. Es conocimiento también, poder servirle. Entonces sí, la bienaventuranza, la dicha del ser. Brigupad también tiene una pregunta conectada con eso, Maharaj. Si nuestro Sthayi Bhava es inherente, ¿cómo puede ser degradado? This comes in chapter Bhava Bhakti. So it's in Bhava Bhakti, it's El Brahman alma Pura. se paraliza. It hasn't fully developed. So that's temporary. It's talked Es about algo there. But it temporal. may step back and the Toma un basic, paso each atrás of these y Saibhavas, right, cada has uno de estos Sthayi Bhavas certain tiene basic fundamental ciertos fundamentos characteristics. básicos, características Basic fundamentales fundamental básicas. characteristics. Shantarasa is also in Shantarasa Dasarasa, plus a little bit more. también está en Basic Dasya-rasa, fundamental characteristics. sumado a un poco Dasarasa más que also son características fundamentales de Sakya-rasa, Dasya-rasa que and están something more. encontradas en So we go up Sakya y un poco at the más. ladder. Vamos agregando, So subiendo la it means that the la basic escala, ¿no? fundamental Entonces, esas son características characteristics of your fundamentales. Sthayi Bhav Si tu is Sthayi Bhav Sakya Bhav, es Sakya Bhav, it'll be stalled from realizing that. entonces va a ser And, ahí donde se detenga para until realizar everything's eso, clear. hasta que The sea result of the offense cannot be el resultado de permanent. las ofensas no es permanente. Perdón, no había entendido la The result pregunta, of era sobre one's las practice, ofensas. but Pero el all resultado de nuestras transgress, and the prácticas people va offend a detenerse ahí. bhakti in this world, Si es and que then alguien ofende al in Bhakti en este different ways. mundo, en This distintas is the formas, in Bhava esta es la Bhakti, forma en Bhakti Bhava Bhakti, there's a Bhakti, possibility of offense. hay una posibilidad To add to that verse speaks about a de possibility to ofensas. of Entonces, purposes esto habla doesn't de exist. distintos intentos y propósitos que Yes, como que no existen. Good. Yes. Thank you, Tripurari Swami, for Muchas gracias, Tripurari this Swami, enhanced por path of bhakti. Mm. I found myself este camino del having Bhakti. grown Me up encuentro a as mí a Gaudiya mismo Vaishnava, becoming como alguien que creció very como Gaudiya critical Vaishnava y que se ha vuelto bastante critical of crítico the difference between de la principles and diferencia entre details, los principios y los detalles, particularly in the details particularmente search of en cuanto a los principles. detalles Uh, en la búsqueda de los especially in a lot principios. of my discussions with my Y parents, eso I trae was muchas discusiones con just mis running around in padres. circles Pienso que because I want to forego a lot of estuve details corriendo en because círculos I think porque había confused the muchos cloud of detalles que principles. empezaron a nublar And estos so principios. what I'm Entonces, looking for, lo my que yo question estoy really is, buscando preguntar es, where do I draw the line ¿dónde when, dibujo I know esta that this could be línea? a fluid line um, ¿O es between una línea fluida foregoing the entre details in search of the principles? dejar pasar At what ciertos point detalles y buscar can los I let go principios? ¿Hasta qué and, punto accept some details podemos just hacer because esto? they're taking Algunos advantage of the detalles, principle? dejar ir Well, the algunos details are detalles en meant to función de los be a principios. principle. So they're Los detalles helpful. nos ayudan
a entregar los principios. Entonces son alterables. La pregunta es acerca de detalles y principios y cómo el conflicto entre ambos puede volverse un problema y eso puede llevarte a malentender los detalles por principios y que te quedes siendo un neófito y que pienses que los detalles, distintas paribars pueden tener distintos detalles. Entonces, tu bolsa de yapa tiene que ser de este color. Entonces, tiene que ser blanca o tiene que ser de otro color. Entonces, no puedes tener una bolsa de color azafrán. No vas a volver a Dios así. Entonces, eso es confundir un detalle con un principio y no tienes el entendimiento completo o la base de esa enseñanza que te permita entenderlo y te mantienes un neófito. Te mantienes cargando los malentendidos de confundir los detalles con principios. Lo contrario de eso es aún peor. Si es que confundes los principios con un detalle y de esa forma no tienes ningún adhikari. Si tú piensas que el detalle es el principio, nos quedamos ahí donde estamos, en la base. Pero si es que tú confundes los principios con detalles y dices, voy a decir lo que dice mi Guru Maharaj y seguir solo los principios y no los detalles, entonces pienso que esto es un principio. Pero tu Guru Maharaj puede que no esté de acuerdo contigo. Digamos, por ejemplo, que decides, realmente no necesito un guru, eso es un detalle. Voy a quedarme con un principio central solamente y de esa forma tú no tienes ningún adhikari. No hay adhikar. No. Entonces, con buena guía vas a lograr, va a haber detalles que tú vas a poder seguir y que te van a alinear con los principios y vas a poder realizar estos principios. Cuando tienes tu propia profundidad de entendimiento y experiencia, entonces puedes ver lo que es útil y lo que no y todo eso. Entonces, el sadhana es un arte que se aprende y tienes que ver la temperatura del lugar, ver lo que estás buscando, si es que lo estoy entendiendo, e irlo ajustando y obtener consejos si es que lo necesitas. Se puede ajustar a la medida hasta ciertos puntos. Les voy a dar un ejemplo, un poco crudo, pero Prabhupada le pedía a sus discípulos que se casen y solo tengan relaciones sexuales solo para procrear, lo cual es una vara muy alta para los hippies. Be with the one you love the one you're with. Love should be free, right? Yeah. So it sounds, he was very Entonces, compelling, and his persona, was very. él era una persona muy attractive, encantadora and so y forth, muy so they atractiva got on para las board, but it personas. turned out it Entonces, was a little la gente le harder decía que sí, pero resultaba que era un poco difícil. to Era una vara muy practice, alta de over practicar time. en el tiempo. So when Entonces, Prabhupada became aware of this, Prabhupada se dio cuenta de eso y algunos de sus discípulos se lo dijeron. No estoy siguiendo esto, no puedo seguir este detalle. Entonces Prabhupada pudo verlo, que ese detalle necesitaba ser ajustado y que se estaba interponiendo de entregar estos principios. Así que lo ajustó y dijo, bueno, puedes tener intimidad con tu ser querido solo dentro del matrimonio. Eso es
como un alivio para muchos, para lo que estaban pidiendo. Entonces es un ejemplo de cómo lo ajustó Prabhupada. Hay dos estándares. Era flexible. A veces se presenta como alguien muy inflexible, pero yo escribí todo un comentario de esto en mi Prabhupadastaka acerca de la flexibilidad de Prabhupada y lo represento como un liberal. Eh, la mente liberal tiende a identificarse más con la compasión. Bueno, vamos a hablar de eso en las próximas charlas, pero Prabhupada lo regía su compasión y él ponía las reglas basado en eso, en diferentes cosas, debido a la cultura de la que él vino y todo eso. Entonces, un comentario de Prabhupada, creo que esto aparece en el Chaitanya Charitamrita, donde dice: aquí los chicos y chicas no son diferentes y la gente nos está criticando, no tienen idea de lo que es repartir conciencia de Krishna. En la cultura hindú lo hacemos de una forma, pero la gente es diferente en otras partes del mundo. Tenemos que ajustarnos a ellos. Entonces, la gente no tiene adhikari y me están criticando. La gente le decía: tienes chicos y chicas bailando juntos en los templos. Ellos diciendo como: "Bueno, esto es como una clase de fiesta o algo así". Hace mucho tiempo en San Francisco la gente decía esas cosas, pero no era lo que ellos pensaban. Y Prabhupada decía: ustedes no saben todas las concesiones y los arreglos y la flexibilidad que practicó Prabhupada. Él pareciera ser inflexible, pero... Y alguien me decía: eres bastante conservativo. Y yo decía: yo no lo soy. Los conservadores no quieren cambiar. Y yo te ofrezco conocimiento para que cambies para mejor. Pero tú eres muy conservador y no quieres cambiar. Tú eres conservadora. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta online? Sí, Kishore. Habló brevemente de conocimiento teórico y la experiencia como una forma de crear samskaras y vasanas. ¿Podría detallar un poco más acerca de cómo la relación de ambos pueden crearse? Las preguntas sobre conocimiento teórico son opuestos a guiano experiencia en relación a crear samskaras, porque yo comenté que con conocimiento teórico suficiente se pueden crear samskaras. Basado en eso, uno debiese aplicarse mucho más en su práctica. Ambos están combinados juntos, entonces típicamente practicamos basados en un conocimiento teórico que recibimos, pero en algunas instancias el conocimiento teórico puede ser menos y la práctica más. Y la práctica puede ser menos y más el conocimiento teórico, y eso puede ser un poco más difícil en un sentido, al menos intelectualmente, tener cierto alineamiento con uno mismo y una disposición, la cual debe ser precisa. Una buena sanga que se alinee con tu naturaleza, y con la práctica vas a experimentar. Entonces es bastante útil tener un conocimiento teórico fuerte y bien enraizado, bien arraigado. Entonces eso es parte de nuestro sadhana. Entonces decimos que los samskars vienen de sadhusanga. Entonces, ¿qué hace la sadhusanga? Enseñarnos, nos enseña, pone un ejemplo para enseñar. Y subsecuentemente practicamos. Subsecuentemente seguimos eso. Esa es la práctica. Y de esa forma se forman los samskaras. ¿Ayudó?
Sí. Escuché que los vasanas algunas veces se describen como un Never río. heard that one. Nunca he escuchado eso. Como el agua que ha pasado. Never even heard that. Ah, como una, como por donde pasa el río, como que deja una marca. What's the time? ¿Qué hora es? 10 to 11. I got from Sunny. 10 to 1, yeah. 10 para la 1. We got a little carried away there with the first question. Nos dejamos llevar un poco con la primera pregunta. It's very complex, so if anybody Es muy understands it, complejo, así que please, si es you que can, alguien lo entendió, le puede explicar a sus amigos. Pero estoy haciendo un libro acerca de esto. Es un libro muy bueno, muy importante para toda la Sampradaya. Autores desde Bhaktivinoda Paridar, Chaitanya, la Sangha de Narayana Maharaj, para nuestra Sangha, ISKCON también. Hay muchas personas, distintas sangas, contribuyendo con artículos. Así que es un servicio muy bueno, muy real. Y surge desde la crítica a Bhaktivinoda, que es difícil de tolerar. Así que con mucha suerte vamos a tener buenas respuestas. ¿Tienes una pregunta? If you like. Si es que le gustaría. ¿Qué dice? So, just to play the devil's Solo- advocate for a moment. Solo para Um, jugar el abogado del diablo. Bhakti is inherent. Si es que Bhakti es inherente, entonces, ¿cuál es el Lord Chaitanya punto appearing to give de la something that hasn't aparición been del Señor given Chaitanya for a de long dar time? algo que no ha And what sido is the- dado por mucho why does tiempo? one ¿Y need a guru to give you por qué es que uno necesita un guru para dar algo, para que ingrese ese Swarup Shakti? Bhakti es inherente, pero es otorgado al mismo tiempo. Entonces está inmanifiesto. Entonces, para hacer que se manifieste, Chaitanya Mahaprabhu da un ejemplo, una analogía acerca de esto. Él dice, un hombre estaba en su casa, pero un astrólogo le dice, hay un tesoro en tu casa. Eso ya está ahí. Es inherente a tu casa. No lo sabes, pero está ahí. Y con su consejo, él encontró, le dice, no vayas al este, no vayas al norte, no vayas al sur, norte, sur, oeste, que lo identificó con el yoga, Gyan, Sankhya y otras disciplinas. Dijo, vuélvete al este, el cual es Bhakti, en esta analogía, y el tesoro lo encontrarás ahí. Entonces, hay otros ejemplos modernos, pero digamos que tienes una herencia, por ejemplo. ¿Acaso alguien aquí tiene un testamento? Paul has a will. Digamos que vas a incluir a tus hijos en el testamento, lo que es típico. Entonces, la herencia de los hijos es inherente. Ellos tienen, son parte del testamento y la herencia es de ellos. Pero en ciertas circunstancias se necesitan ciertas circunstancias para que se manifieste el tiempo. Entonces, similarmente tenemos una riqueza inherente en nosotros, pero con el tiempo y las circunstancias correctas se va a manifestar. Pero requiere que el astrólogo nos indique eso en primer lugar, porque nos hemos desviado de nuestra naturaleza y estamos absortos en la vida material y hemos perdido un gran poder. La ignorancia es la base de nuestra existencia material. Entonces debemos liberarnos de eso. Sri Maharaj usa esta analogía
eh, And home is in para heart, volver al hogar so necesitamos a alguien que conozca el hogar. Y el hogar es el both. Does that make corazón. sense to you? Entonces, ¿tiene So, sentido eso? I'm giving you your inheritance. Aquí te estoy How's dando that? una herencia. You know, ¿Cómo te sientes con eso? Chaitanya Mahaprabhu ki jai. Chaitanya Mahaprabhu Devi ki jai. ki jai. Bol Bhakti Devi ki jai. Bhaktivedanta ki jai. Bol Premanande. Bhaktivedanta Tripurai Maharaj, Srila Guru Maharaj ki jai. Sri Guru Maharaj ki jai. I'm seeing so many of you. Hare Es un gusto ver a muchos de ustedes. See our group here. Yeah. Vamos a girar la pantalla para que vean el grupo. Hold on. Well, we can see them if you turn it around. Turn around. They will see that they were. No, they will. Yeah. Haribol! Haribol. Oh, that's funny. You've been there before, right? You've been in there. Yes. Ustedes han estado ahí antes. Visited down once or twice. Aw. Oh, there's a Dren Saki. And there's Saki and Chandaruki. Go up a bit. Go. Saki who? I'm Saki. Indra. Indra. Lita Saki. Lita Saki. Yeah. Aw, Haribol. Haribol. Jai. Haribol, Haribol. So nice to see you. Haribol. There's Indra.